Esto ocurrió en 2017, cuando conseguí un trabajo como guardia de seguridad en una bodega industrial ubicada a las afueras de la ciudad, en una zona prácticamente aislada, rodeada de terreno vacío y conectada únicamente por una carretera secundaria que casi nadie utilizaba durante la noche. El lugar estaba completamente cercado, con una reja alta que rodeaba todo el perímetro y solo dos accesos, una entrada principal donde yo me encontraba y una salida más pequeña en la parte trasera, donde otro guardia cubría su turno. Era un sitio tan solitario que siempre bromeábamos diciendo que parecía una prisión abandonada en medio de la nada. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche, y durante la primera hora solía haber algo de movimiento, empleados que salían tarde, camiones de carga que llegaban con entregas retrasadas, pero después de la medianoche todo quedaba en completo silencio. La única compañía que tenía era el otro guardia, con quien me comunicaba por radio durante toda la noche. No necesitábamos vernos en persona, ya que cada uno permanecía en su caseta, vigilando las cámaras que cubrían todo el perímetro de la bodega. Esa noche parecía completamente normal. Hasta que dejó de serlo. Cerca de la medianoche, cuando ya no había movimiento en absoluto, el otro guardia me habló por radio con un tono que no era el habitual, preguntándome si había escuchado algo, como un grito a lo lejos, proveniente del terreno que rodeaba la bodega. Le respondí que no había escuchado nada, pensando que estaba intentando bromear para hacer más llevadero el turno, pero su voz no sonaba como alguien que estuviera jugando. Había algo en su forma de hablar que me hizo dudar por un momento. Revisé las cámaras. No había nada. Todo estaba completamente quieto. 15 minutos después volvió a comunicarse conmigo, esta vez con más urgencia, preguntándome si podía ver lo que él estaba observando. Fue entonces cuando noté una luz en la distancia, moviéndose lentamente entre la oscuridad del campo, demasiado lejos como para distinguir a la persona que la sostenía, pero lo suficientemente clara como para saber que no debería estar ahí. Durante varios minutos observamos esa luz avanzar sin un patrón definido, acercándose y alejándose, hasta desaparecer en una zona donde las cámaras ya no alcanzaban a mostrar con claridad. Después de eso, todo volvió a quedar en silencio. Un silencio extraño. Distinto. Horas más tarde, alrededor de las 3 de la mañana, el radio se activó de repente, pero no se escuchó ninguna voz. Intenté comunicarme, llamándolo varias veces, pero no hubo respuesta. Algo no estaba bien. Cambié la vista de las cámaras hacia la parte trasera, hacia su caseta, y noté algo que me hizo quedarme completamente quieto. No estaba ahí. Revisé las grabaciones de minutos antes, retrocediendo el tiempo hasta encontrar el momento exacto en el que todo cambió, y fue entonces cuando vi cómo salía de su puesto, abría la reja trasera y caminaba directamente hacia el campo oscuro, como si algo lo hubiera llamado. Como si estuviera siguiendo algo. O a alguien. Lo más inquietante no fue verlo irse. Fue que en ningún momento regresó. A pesar de que sabía que no debía abandonar mi puesto, decidí ir hacia la parte trasera, con la esperanza de encontrarlo o al menos entender qué estaba pasando, pero al llegar no había rastro de él, solo el campo oscuro extendiéndose frente a mí. Entonces, el radio volvió a activarse. Sin voz. Sin sonido. Solo estática. Y en ese momento, a lo lejos, la luz apareció otra vez. Moviéndose lentamente. Más lejos que antes. Como si se estuviera alejando. Como si alguien. O algo. Lo estuviera guiando hacia la oscuridad.
Me quedé mirando esa luz durante varios segundos, intentando decidir si debía acercarme o no, sintiendo al mismo tiempo que algo dentro de mí me decía que no era buena idea dar un solo paso hacia ese campo, porque ya no se trataba solo de encontrar a mi compañero, sino de entender que aquello que estaba viendo no encajaba con nada normal. El radio volvió a emitir un sonido estático, más fuerte que antes, como si alguien intentara hablar pero no pudiera, como si hubiera una interferencia constante que impedía que cualquier voz pasara con claridad. Y en ese momento sentí una presión en el pecho, una sensación extraña que no sabría explicar, pero que me hizo retroceder un paso sin pensarlo. Intenté llamarlo otra vez. Dije su nombre varias veces. Pero lo único que obtuve como respuesta fue ese mismo ruido, esa estática que parecía reaccionar a mis palabras, aumentando por un segundo y luego desapareciendo por completo. La luz, mientras tanto, seguía moviéndose. No de forma errática. No como alguien que está buscando algo. Se movía con dirección. Como si supiera exactamente hacia dónde ir. Y eso fue lo que más me inquietó. Porque significaba que mi compañero no estaba simplemente perdido. Estaba siguiendo algo. O siendo llevado hacia algo. Di unos pasos más hacia la reja, tratando de ver mejor, pero la oscuridad del campo era demasiado profunda, demasiado densa como para distinguir cualquier otra cosa más allá de esa luz que poco a poco se iba alejando. En ese momento entendí que no podía seguir ignorándolo. Volví a mi caseta y tomé el teléfono para pedir ayuda, sintiendo que, al hacerlo, estaba aceptando que aquello ya no tenía una explicación simple, que no era una broma, que no era algo que pudiera resolverse por mi cuenta. Mientras hablaba, no podía dejar de mirar las cámaras. Esperando ver algo. Cualquier cosa. Pero no había nada. Solo oscuridad. Y esa luz, cada vez más lejana, hasta que finalmente desapareció por completo. Cuando llegaron las autoridades, revisaron todo el perímetro, el campo, la zona cercana a la carretera, pero no encontraron ningún rastro de mi compañero, ninguna señal de lucha, ningún objeto que indicara que había pasado realmente. Era como si simplemente hubiera dejado de existir en ese lugar. La empresa inició una investigación, revisaron todas las grabaciones, entrevistaron a todos los empleados, pero nunca llegaron a una conclusión clara. La explicación oficial fue que salió de su puesto por voluntad propia, que probablemente vio algo en el campo y decidió acercarse, pero esa versión nunca me convenció. Porque yo lo conocía. Sabía cómo trabajaba. Y sabía que jamás habría abandonado su puesto sin decir nada. Mucho menos por una simple luz en la distancia. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo ocurrido, en esa luz, en la forma en que se movía, en la manera en que el radio reaccionaba como si hubiera algo interfiriendo con la señal, y en esa sensación que tuve justo antes de decidir no salir al campo. Esa sensación de que, si daba un paso más, no iba a volver. Poco tiempo después dejé ese trabajo. No porque tuviera pruebas de lo que pasó, sino porque entendí algo que no podía ignorar. Que aquella noche no fue un accidente. Que no fue casualidad. Y que lo que sea que estaba en ese campo, no estaba ahí por primera vez. Y lo peor de todo, es que nunca supimos qué era, ni a dónde lo llevó. He trabajado como guardia de seguridad durante gran parte de mi vida, pasando por distintos lugares y turnos, pero hubo un trabajo en particular que hasta el día de hoy sigo recordando como el más inquietante, no tanto por lo que ocurrió de forma directa, sino por la sensación constante de que algo no encajaba desde el principio.
Esto pasó hace varios años, cuando me asignaron a vigilar un edificio abandonado en las afueras de un pequeño pueblo en México, un lugar que llevaba décadas sin uso y que, con el tiempo, se había convertido en punto de reunión para todo tipo de personas que preferían no ser vistas. El edificio era grande, antiguo, con ventanas rotas, paredes deterioradas y un interior que parecía detenido en el tiempo, como si nadie hubiera vuelto a entrar desde que fue abandonado, aunque claramente eso no era cierto, porque había señales de actividad reciente, cosas fuera de lugar, objetos movidos, y en más de una ocasión, rastros que indicaban que alguien había estado ahí durante la noche. La empresa decidió colocar seguridad después de varios incidentes, incluyendo robos, vandalismo y algunas desapariciones que nunca se resolvieron del todo, lo cual, aunque no se decía abiertamente, era algo que todos los que trabajábamos ahí sabíamos. Durante mis primeras semanas, no ocurrió nada fuera de lo normal. La mayoría de las noches las pasábamos en una pequeña sala donde estaban los monitores, revisando las cámaras exteriores, mientras ocasionalmente hacíamos recorridos rápidos por el interior del edificio, sin detenernos demasiado en cada habitación, ya que el objetivo principal era simplemente asegurarnos de que nadie estuviera entrando. No siempre trabajaba solo. Había otro guardia que cubría la mayoría de mis turnos, un hombre mayor que llevaba años en ese tipo de trabajos y que, a diferencia de mí, parecía completamente tranquilo incluso en lugares como ese. Las primeras semanas pasaron sin incidentes. Hasta que una noche, cerca de la 1 de la madrugada, ocurrió algo que no tenía sentido. Mi compañero salió por la parte trasera del edificio, hacia una zona donde había árboles y terreno irregular, algo que hacía ocasionalmente, pero no tardó más de lo normal en regresar. Sin embargo, apenas unos segundos después de que salió, uno de los monitores detectó movimiento en la entrada principal. Había alguien afuera. Un hombre. Vestido completamente de oscuro. Caminando directamente hacia la puerta como si supiera exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Por un momento pensé que podía ser alguien de la empresa, algún supervisor que no había sido anunciado, pero en cuanto escuché los golpes en la puerta, fuertes, repetitivos, insistentes, supe que no era alguien que viniera por algo normal. Me levanté de inmediato y caminé hacia el pasillo que llevaba a la entrada, pero antes de llegar, escuché cómo la puerta trasera se abría y mi compañero regresaba al edificio. Y en ese mismo instante, los golpes se detuvieron. Como si nunca hubieran existido. Corrimos hacia la sala de monitores para revisar las cámaras. No había nadie. La entrada estaba completamente vacía. El exterior en silencio. Sin movimiento. Sin rastro de esa persona. Mi compañero pensó que estaba exagerando, que tal vez había malinterpretado el sonido o que alguien había pasado y se había ido rápido, pero algo en esa situación no me dejó tranquilo, no por lo que vimos, sino por la forma en que ocurrió. Durante los siguientes días, todo volvió a la normalidad. Hasta que llegó una noche en la que tuve que trabajar solo. Alrededor de la misma hora, poco después de la 1 de la madrugada, el sistema de cámaras volvió a detectar movimiento en la entrada y al mirar la pantalla sentí inmediatamente esa misma incomodidad, porque era el mismo hombre. La misma ropa. La misma forma de moverse. Esta vez no golpeó la puerta. Se quedó ahí, mirando hacia el interior, caminando lentamente de un lado a otro, como si estuviera buscando algo, probando las puertas, acercándose a las ventanas, intentando ver hacia adentro. Podía escuchar desde el interior cómo manipulaba las manijas, cómo empujaba las puertas, cómo golpeaba ligeramente el vidrio, como si estuviera comprobando cada punto de entrada sin prisa, sin miedo, como si supiera que no había nadie que pudiera detenerlo.
Después de varios minutos, simplemente se fue. Como si no hubiera encontrado lo que buscaba. Esa noche hice el reporte, pero no pasó nada más. Durante las siguientes 2 semanas, todo se mantuvo en calma. Hasta que un día, en uno de mis descansos, recibí una llamada de la empresa. Algo había ocurrido la noche anterior. Mi compañero había estado trabajando solo. Y decidió irse. No terminar su turno. No regresar. Simplemente se fue. Cuando pregunté qué había pasado, no me dieron una explicación clara, solo dijeron que había habido un incidente, algo que lo hizo abandonar el lugar de inmediato. Intenté contactarlo. No respondió. Y después de insistir varias veces, me bloqueó sin decir una sola palabra. Eso fue lo que realmente me hizo preocuparme. Porque él no era alguien que se asustara fácilmente. Y si había decidido irse de esa manera, significaba que algo había pasado. Algo que no quería contar. A pesar de todo lo que había pasado, decidí continuar con el trabajo, no porque me sintiera completamente tranquilo, sino porque en ese momento no tenía otra opción y, en el fondo, aún quería creer que había una explicación lógica para todo, que lo que había ocurrido con mi compañero podía entenderse de alguna manera si lograba mantener la calma y observar con atención. La primera noche que regresé a ese lugar después de enterarme de lo sucedido fue distinta desde el inicio, no por algo visible, sino por la forma en que el ambiente se sentía, como si el edificio ya no fuera el mismo, como si algo hubiera cambiado en su interior, aunque todo pareciera exactamente igual. Me mantuve en la sala de monitores durante más tiempo de lo habitual, revisando cada cámara con cuidado, observando los alrededores, tratando de identificar cualquier movimiento que pudiera parecer sospechoso, pero durante las primeras horas no ocurrió nada fuera de lo normal, lo que poco a poco hizo que la tensión disminuyera ligeramente. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer el recorrido por el interior, esa sensación regresó. Caminé por los pasillos con más atención que antes, abriendo puertas, revisando habitaciones, deteniéndome unos segundos en cada espacio, no tanto por obligación, sino porque necesitaba asegurarme de que no había nadie dentro. Fue en una de las habitaciones cercanas a la parte trasera donde noté algo distinto. Una de las ventanas estaba rota. No de forma antigua, como el resto del edificio, sino reciente, con los bordes aún irregulares y pequeños fragmentos de vidrio en el suelo, como si hubiera sido forzada desde el exterior. Me acerqué con cuidado, mirando hacia afuera, pero no vi nada. El terreno estaba oscuro. Silencioso. Sin movimiento. En ese momento escuché el sonido del sistema de alerta desde la sala de monitores, indicando que una de las cámaras había detectado movimiento. El sonido fue breve, pero suficiente para hacer que me girara de inmediato. Y justo entonces, detrás de mí, escuché algo más. Un crujido. Como si alguien hubiera pisado una rama. Giré lentamente la cabeza, tratando de ubicar el origen del sonido, y fue entonces cuando lo vi. No completamente. No con claridad. Pero sí lo suficiente. A través de la ventana rota, a una distancia corta, había una figura. De pie. Inmóvil. Lo único que podía distinguir con claridad eran sus piernas, apenas iluminadas por la luz exterior, mientras el resto de su cuerpo quedaba oculto por la oscuridad. No se movía. No hacía ruido. Simplemente estaba ahí. Observando. Me quedé completamente quieto durante varios segundos, tratando de entender si aquello era real, si había alguien realmente ahí o si mi mente estaba reaccionando al miedo acumulado de los últimos días. Y entonces... habló.
No en voz alta. No de forma clara. Pero lo suficiente para que pudiera escucharlo. Era un susurro. Una voz baja, quebrada, que apenas lograba formar palabras, pero que repetía algo con insistencia, como si estuviera pidiendo ayuda, como si quisiera que me acercara. Sentí un frío recorrerme la espalda. No porque creyera en lo que estaba escuchando, sino porque algo en ese tono no parecía humano. No parecía natural. Retrocedí lentamente, sin dejar de mirar hacia la ventana, mientras la voz continuaba, repitiendo lo mismo una y otra vez, sin cambiar, sin detenerse, como si no necesitara respuesta. En ese momento entendí algo. Que si me acercaba, iba a cometer un error. Sin pensarlo más, salí de la habitación y me dirigí directamente a la sala de monitores, cerrando la puerta detrás de mí, tratando de poner distancia entre ese lugar y yo, como si eso fuera suficiente para mantenerme a salvo. Tomé el teléfono y llamé a la policía. Mientras esperaba, podía seguir escuchando la voz a lo lejos, filtrándose por los pasillos vacíos del edificio, repitiendo lo mismo, sin detenerse, sin variar, como si no estuviera hablando con alguien en específico, sino simplemente emitiendo ese sonido de manera constante. Cuando finalmente llegaron, salí del edificio y les expliqué lo que había ocurrido, sin intentar adornarlo ni hacerlo sonar más lógico de lo que era, porque en ese momento lo único que quería era alejarme de ese lugar. Los oficiales revisaron el área. Buscaron alrededor del edificio. Pero no encontraron a nadie. No había huellas claras. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Nada que confirmara lo que yo había visto. Esa misma mañana decidí renunciar. No esperé a que ocurriera algo más. No quise comprobar nada. Porque había algo que no podía ignorar. La forma en que esa figura se quedó quieta. La manera en que la voz sonaba. Y, sobre todo, la sensación de que no estaba intentando entrar, sino hacer que yo saliera. Y eso fue lo que realmente me hizo entender. Que no era alguien que necesitara ayuda. Hace algunos años conseguí un trabajo que, en ese momento, parecía uno de los más fáciles que había tenido, aunque con el tiempo entendí que también fue uno de los más peligrosos, no por algo evidente desde el principio, sino por la forma en que todo se desarrolló poco a poco, sin dar señales claras hasta que ya era demasiado tarde. El trabajo consistía en vigilar una propiedad privada en medio de una zona boscosa, a varias horas de la ciudad, un lugar completamente aislado donde una familia adinerada había construido una casa enorme, más parecida a una mansión que a una vivienda común, rodeada de árboles y caminos de tierra que dificultaban el acceso para cualquiera que no conociera bien la zona. La familia pasaba largas temporadas fuera, viajando constantemente, por lo que necesitaban a alguien que se quedara durante las noches, recorriendo el perímetro, revisando puertas y ventanas, y asegurándose de que nadie se acercara a la propiedad. Durante los primeros meses, todo fue exactamente como esperaba. Turnos tranquilos. Noches silenciosas. Recorridos rutinarios. En muchas ocasiones, la casa estaba completamente vacía, lo que hacía el trabajo aún más sencillo, aunque también más solitario, ya que pasaba horas caminando por los pasillos oscuros o recorriendo el exterior sin ver a nadie. Nunca tuve problemas. Nunca vi nada fuera de lo normal. Hasta una noche en particular. Esa noche, la familia había salido de viaje nuevamente, dejándome completamente solo en la propiedad, algo que ya había ocurrido antes sin ningún inconveniente, por lo que no le di mayor importancia.
Comencé mi turno como siempre, revisando el interior de la casa, asegurando las entradas y encendiendo algunas luces estratégicas para poder vigilar mejor desde dentro. Durante las primeras horas, todo estuvo en calma. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, mientras hacía uno de mis recorridos por el exterior, comencé a sentir algo extraño. No era un sonido. No era una señal visible. Era una sensación. Como si alguien me estuviera observando desde algún punto entre los árboles. Me detuve por un momento, mirando a mi alrededor, intentando identificar cualquier movimiento, cualquier sombra que no correspondiera con el entorno, pero no vi nada. El bosque estaba completamente quieto. Sin viento. Sin ruido. Sin nada que indicara que hubiera alguien ahí. Aún así, la sensación no desapareció. Decidí continuar con el recorrido, tratando de ignorarla, pero cada pocos pasos sentía la necesidad de mirar hacia atrás, como si algo me siguiera a distancia, como si no estuviera completamente solo. Cuando terminé el recorrido, regresé al interior de la casa, cerrando la puerta detrás de mí y tratando de recuperar una sensación de normalidad que, en ese momento, ya no era tan fácil de mantener. Pasó aproximadamente 1 hora sin que ocurriera nada más. Hasta que escuché un sonido. No muy fuerte. Pero lo suficiente para hacerme levantar de inmediato. Eran golpes. Rápidos. Suaves. Como pasos. Provenían del piso superior. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de confirmar si realmente había escuchado algo o si mi mente estaba reaccionando a la tensión acumulada, pero entonces el sonido se repitió, esta vez con más claridad, recorriendo el techo como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado a la casa. Tal vez durante el recorrido exterior. Tal vez sin que me diera cuenta. Tomé la linterna y me dirigí hacia las escaleras, subiendo con cuidado, intentando no hacer ruido, escuchando cada paso, cada pequeño cambio en el ambiente. Cuando llegué al segundo piso, el silencio regresó. No había nada. Ningún movimiento. Ninguna señal. Caminé por el pasillo, revisando las habitaciones, abriendo puertas, iluminando cada rincón, pero todo estaba exactamente como lo había dejado. Decidí bajar. Pensando que tal vez el sonido había sido producto de la estructura de la casa. Pero en cuanto puse un pie en el primer escalón, los golpes volvieron. Esta vez más rápidos. Más cercanos. Directamente sobre mí. Como si alguien estuviera corriendo en el piso de arriba. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Porque sabía que acababa de revisar ese lugar. Y no había nadie. Me quedé completamente inmóvil en las escaleras durante varios segundos, sin atreverme a subir de nuevo ni a bajar, tratando de entender cómo era posible que hubiera escuchado pasos tan claros en un lugar que acababa de revisar por completo, y en ese momento sentí algo que no había sentido antes, no solo miedo, sino una certeza incómoda de que no estaba enfrentando algo normal. Decidí subir otra vez, esta vez más despacio, prestando atención a cada pequeño sonido, a cada cambio en el ambiente, como si intentara anticiparme a lo que fuera que estuviera ahí arriba, pero cuando llegué al segundo piso, el silencio volvió a imponerse de inmediato, como si nada hubiera pasado. Avancé por el pasillo con la linterna en la mano, iluminando las paredes, las puertas, el suelo, tratando de encontrar cualquier indicio de que alguien se hubiera movido por ahí, pero todo seguía exactamente igual, sin señales de que hubiera otra persona en la casa. Fue entonces cuando noté algo distinto. Una de las puertas al fondo del pasillo estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así.
Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado, y empujé la puerta con cuidado, iluminando el interior de la habitación, y lo que vi me hizo detenerme de inmediato. La habitación estaba desordenada. No como si alguien hubiera vivido ahí, sino como si alguien hubiera estado buscando algo. Cajones abiertos, ropa tirada, objetos fuera de lugar. Era evidente que alguien había entrado. Y no hacía mucho tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un golpe fuerte en el otro extremo del pasillo, seguido de pasos rápidos que se movían por la planta baja, lo suficientemente claros como para entender que no estaba solo y que había más de una persona dentro de la casa. Sentí como la adrenalina me recorría el cuerpo. Saqué el teléfono y marqué a la policía mientras me movía hacia las escaleras, tratando de mantener la calma, tratando de no hacer ruido innecesario, pero sabiendo que en cualquier momento podía cruzarme con quien fuera que estuviera ahí. Mientras hablaba, escuchaba puertas abrirse y cerrarse, pasos moviéndose por diferentes partes de la casa, como si estuvieran recorriendo el lugar sin preocuparse por hacer ruido, como si supieran que tenían el control de la situación. No sabía cuántos eran, pero sabía que eran varios. Me quedé en la parte alta de las escaleras durante unos segundos, sin saber si debía bajar o esperar, hasta que el sonido comenzó a alejarse, moviéndose hacia la parte trasera de la casa. Aproveché ese momento para descender rápidamente y dirigirme hacia la salida, sin mirar atrás, con la única intención de salir de ahí lo antes posible. Cuando llegué a la puerta principal, me detuve un segundo, mirando hacia el exterior completamente oscuro, sintiendo esa misma sensación que había tenido antes en el bosque, como si algo estuviera esperando más allá de la casa. Salí. Cerré la puerta. Y me alejé lo más rápido que pude. No me detuve hasta estar lo suficientemente lejos como para sentir que tenía espacio para respirar. Desde afuera, pude ver algo que no había notado antes. Entre los árboles, a cierta distancia de la casa, había un vehículo. Viejo. Oscuro. Mal estacionado. Como si hubiera sido abandonado ahí. Las luces se encendieron por un momento. Luego se apagaron. Y el silencio volvió. Cuando la policía llegó, revisaron toda la propiedad, tanto la casa como el terreno alrededor, y encontraron el vehículo oculto entre los árboles, sin placas, sin nada que permitiera identificar a sus dueños. El interior estaba vacío. Pero había señales claras de que había sido utilizado recientemente. Nunca encontraron a las personas que estuvieron dentro de la casa esa noche. Nunca supieron qué buscaban. Y nunca explicaron por qué alguien llevaría un vehículo hasta un lugar tan escondido para luego abandonarlo ahí. Días después, hablé con la familia. Les expliqué todo lo que había ocurrido, esperando obtener alguna respuesta, algún contexto. Pero su reacción fue distinta a lo que esperaba. No parecían sorprendidos. No parecían confundidos. Parecían resignados. Como si ya hubieran pasado por algo similar antes. Fue entonces cuando entendí que yo no tenía toda la información. Que había algo más. Algo que nunca me dijeron. Y eso fue lo que terminó de convencerme. Renuncié ese mismo día. Porque más allá de lo que había visto, lo que realmente me inquietaba, era no saber en qué estaba metido realmente.